Hola, ¿qué tal? El día de hoy compartiremos nuestra reseña en la que se comparan dos textos del mismo tema, La Sirenita y La Bella y la Bestia. La Sirenita, escrita por Hans Christian Andersen y publicada en el año de 1837. Hans, nacido en Odense, Dinamarca, en 1805, escritor y poeta danés, hijo de un humilde zapatero, señor de oficios los cuales no finalizó. Entre sus libros se encuentran El Patito Feo, La Sirenita y La Reina de las Nieves. Falleció en Rotherhithe en 1875. La obra de La Sirenita fue dedicada a un joven colega suyo, el cual rechazó el amor del autor. La causa de rechazo fue que en esas épocas no se permitía la homosexualidad. El autor le mandó la obra, dándole a entender lo que sentía, ya que él se identificaba como la Sirenita y le decía cómo lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos reseñando dos textos, sacándoles una idea comparativa de ambos. El texto que me tocó a mí reseñar es el de La Bella y la Bestia, que fue escrita por su autor principal, que se llama Gabrielle Susan Barbot de Villeneuve. Es una autora francesa que nació el 29 de diciembre de 1755 en Francia, París. Fue una escritora francesa influenciada por Madame de Aulnoy, Charles de Perrault y los autores del Preciosismo. Villeneuve es especialmente conocida por su historia original de La Belle en la Beta, que es la variante antigua de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia tienen como un enfoque principal en la antigua clase social que es considerada como un tipo de machismo. La idea central sería los casamientos a fuerza, o sea, las bodas que son por una conveniencia. El autor o la autora, creo yo, que su idea principal es hacer al hombre como la bestia, ya que antiguamente fue considerado el hombre como una persona ruda o una persona de que machista, y la bella pues representaría a las mujeres que son delicadas y hermosas. Desarrollo. Identificación de las ideas principales y relaciones que se atraviesan entre ellas. La Sirenita, de Hans Christian Andersen, es un texto el cual tiene dos tipos de enfoques, que van desde el bello y emocional mensaje que este nos transmite hasta una parte con un enfoque romántico, el cual va hacia lo autodestructivo y caprichoso. Este es un mensaje que podría ser perjudicial para los jóvenes adolescentes en su etapa de amor prematuro. Esos mensajes son especialmente de carácter triste e introvertido, pero sus adaptaciones futuras, como son las de Disney, le dan un toque más educativo y humorístico. En sí, la idea principal de La Sirenita es expresar el amor imposible entre un hombre y otro en la época que estaban, y como las dos transmite cómo pudo haber tomado la decisión de haber matado a la persona debido a que se casaría y cómo este decide no hacerlo. Este le envía la historia a La Sirenita. La idea principal en el texto de La Bella y la Bestia es presentar los matrimonios forzados de aquella época y que se nos mostraban a través de la bestia, que era como la representación de cómo las mujeres veían a los hombres con los que estaban casados y que éstas, al compartir un largo periodo de tiempo con aquellos hombres, se comenzaban a enamorar. En sí, presenta una forma sutil de cómo al conocer a una persona se puede llegar a enamorar con el paso del tiempo. Conclusión. En sí, los textos logran representar los objetivos de cada autor en la época que vivían, como en el cuento de La Sirenita, que mostraba un amor imposible para la época y cómo el autor se enamoró de una persona que al final no podía estar con ella. En el cuento,
de La Bella y la Bestia representaba de manera objetiva los matrimonios forzados en esa época, como al dar tiempo a conocer a una persona se puede transformar de una bestia a el amor de su vida metafóricamente. En sí, los objetivos de cada autor son similares al mostrar algo que sucedía en la época. En sí, cada historia tiene como similitud en representar en la época que vivían y desde cierta perspectiva, pero su principal diferencia es que uno mostraba un amor imposible que no era normal en la época y que era prohibido, mientras que otro buscaba normalizar los matrimonios forzados y cómo de estos se encontraban el verdadero amor. En mi opinión, los textos buscan mostrar algo de la época y cómo estos representaban distintos aspectos, de uno que buscaba la normalización de los matrimonios y otro donde trataba de un amor imposible. Creo que estos libros fueron importantes y significativos de la época, ya que representaban algo que estaba normalizado y otro que estaba prohibido, que era el del amor de una persona de su mismo género. La reseña crítica nos sirve como medio de comparación, ya que gracias a esta podemos apreciar de qué tratan las críticas acerca de los textos de los cuales deseamos informarnos. Gracias a estos puntos y datos clave que nos proporciona a la hora de comparar, nos hace el trabajo más sencillo, ya que nos acortan los textos para compararlos. La reseña crítica en verdad aporta lo suficiente a la hora de hacer actividades escolares como esta.